Atención. Si creían que la historia de Serafina fue intensa, prepárense para esta inmersión en la ambición, el arrepentimiento y la venganza. Esta es una advertencia. Lo que están a punto de leer no es un cuento de hadas. Es la anatomía de un colapso. Imaginen que el cielo sobre Madrid ha roto a llorar. La lluvia azota con furia los ventanales acristalados del Hotel Ritz, transformando la icónica silueta de la Puerta de Alcalá y la Gran Vía en una acuarela borrosa de luces plateadas y doradas. En el interior de la suite presidencial, Ethan Cole, el magnate inmobiliario que había conquistado los cielos de la capital española con sus torres de cristal, eleva una copa de champán de cristal, las burbujas atrapando el resplandor de una antigua lámpara de araña. Frente a él, Sabrina Voss, la seductora ejecutiva de RRPP de la compañía rival, ríe suavemente, sus labios rojos rozando el borde de su copa. El aire entre ellos vibra con una mezcla tóxica de peligro, perfume y traición. Ethan se había dicho a sí mismo que era solo una noche para celebrar el trato que lo convertía en multimillonario otra vez. Un escape inofensivo de la presión, de los ecos del llanto de un bebé en su mente. «Por la libertad», susurró Sabrina, chocando su copa contra la de él. Sus ojos brillaban como ámbar fundido. Ethan no se dio cuenta de que, en ese preciso instante, la libertad venía con un precio mucho más allá de su riqueza. Su teléfono zumbó sobre la encimera de mármol. Un mensaje de texto de su esposa, Clara, apareció brevemente en la pantalla. «El bebé tiene fiebre. Por favor, vuelve a casa». Él le dio la vuelta al teléfono. La mano de Sabrina se deslizó sobre la suya. La música retumbaba débilmente desde la habitación contigua, y afuera, un trueno partió el cielo madrileño. Horas más tarde, la suite estaba en silencio, impregnada de champán y arrepentimiento. Sabrina dormía profundamente bajo sábanas de seda, mientras Ethan se paraba junto a la ventana, observando cómo los relámpagos se arrastraban por la ciudad. Por un segundo fugaz, pensó en la voz suave de Clara, en sus ojos cansados, en la forma en que solía susurrar: «Creo en ti», antes de cada gran reunión. Pero la creencia había sido reemplazada hacía mucho tiempo por la ambición. Se convenció a sí mismo de que se lo compensaría mañana. Cuando amaneció, abandonó el hotel, con la cabeza palpitante y la corbata floja al cuello. Las calles de la Castellana brillaban con la lluvia matutina. Se detuvo en una cafetería, pidió un café solo y se quedó mirando su reflejo en la puerta de cristal. Un traje caro, ojos hundidos, un extraño mirándole. Cuando llegó a su ático de lujo, el aire se sentía extraño, demasiado tranquilo. Ningún arrullo del cuarto del bebé, ningún aroma a loción infantil o café recién hecho. Su instinto se retorció. «¡Clara!», gritó, su voz resonando en las paredes. Silencio. Luego vio la cuna, vacía. La manta del bebé doblada pulcramente en la mecedora. Su corazón martilleó cuando notó el sobre en la encimera, su letra dolorosamente familiar. Lo rasgó. Dentro había una sola página y la llave de la casa. Las palabras eran cortas, temblorosas, pero claras. «Anoche, mientras estabas con ella, la fiebre de nuestro hijo alcanzó los 39. Esperé por ti. Finalmente entendí que estaba esperando a un hombre que ya no existe». La llave se le resbaló de la mano, golpeando el mármol con un sonido agudo y hueco. La lluvia se deslizaba por la ventana como lágrimas. Su teléfono volvió a zumbar. Era Sabrina enviando un mensaje. «Anoche fue inolvidable». Ethan se dejó caer de rodillas, dándose cuenta de la verdad demasiado tarde. Su esposa y su recién nacido se habían ido,
y con ellos todo lo que alguna vez lo había hecho humano. Capítulo 1. La ruina del predador. Las puertas del ascensor se abrieron al silencio. Ethan entró en su ático de Madrid, un espacio que alguna vez estuvo lleno de calidez, risas y el suave tarareo de una nana. Ahora se sentía como un mausoleo. El aroma a talco para bebés persistía débilmente en el aire, mezclándose cruelmente con el frío estéril de los suelos de mármol. Sus zapatos caros resonaban con cada paso, haciendo eco a través del vacío que lo rodeaba. Clara, su voz tembló. Sin respuesta, solo el zumbido bajo del refrigerador y el distante estruendo de un trueno. Volvió a llamarla, más fuerte esta vez, pero la única réplica fue el eco hueco de su propia voz. Sobre la mesa del comedor, un biberón a medio llenar, frío e intacto. Junto a él, una foto enmarcada de los tres, tomada solo 2 semanas antes en el Parque del Retiro. La sonrisa de Clara era suave, cansada, pero radiante. Ethan recordaba ese día vívidamente. Ella había bromeado sobre que él nunca cambiaba pañales. Y él se había reído, prometiendo que comenzaría mañana. No habría mañana. Nunca más. El pánico se disparó. Agarró su teléfono, marcando su número una y otra vez, yendo directo al buzón de voz. Llamó al hospital, sin admisiones recientes. Llamó a su mejor amiga. Sin respuesta. Cada segundo se sentía más pesado, como si las paredes se estuvieran cerrando. Tropezó en el cuarto del bebé, un lugar que Clara había pintado ella misma en tonos suaves de azul y crema. La mecedora crujió ligeramente, balanceándose por la corriente de aire de la ventana abierta. En la cómoda, su anillo de bodas brillaba junto a una nota doblada. La letra era suya. Calmada, deliberada. Final. No nos busques, ya elegiste quién eres. Su aliento se cortó. Por primera vez en años, Ethan Cole, el hombre que conquistó el skyline de Madrid, se sintió impotente. Se dejó caer en el suelo de la guardería, aferrándose a la nota. La ciudad que una vez se inclinó ante él, ahora se alzaba como un gigante indiferente más allá del cristal. Un golpe lo sobresaltó. Abrió la puerta y encontró a su asistente, Brian, sosteniendo una tableta. «Señor, tenemos un problema», dijo con cautela. «La prensa acaba de publicar un artículo sobre anoche. Fotos. Usted y Sabrina en el Ritz». Ethan se congeló. «¿Qué?» Brian le mostró la pantalla. Los titulares gritaban: «Magnate inmobiliario festeja con misteriosa mujer mientras su esposa cuida del recién nacido». Debajo, una foto de Ethan y Sabrina riendo, copas de champán en alto, la ciudad brillando detrás de ellos. Su estómago se revolvió. En una cuestión de minutos, su teléfono estalló. Llamadas de inversores, miembros de la junta, periodistas. Su imperio tembló. Años de reputación deshechos de la noche a la mañana. Sabrina había prometido discreción, pero también lo había grabado todo. Ya podía escuchar su voz de la noche anterior. Dulce, ensayada, peligrosa. «Relájate, Ethan. Nadie tiene por qué saberlo». Ahora todo el mundo lo sabía. Todo. Se tambaleó hacia el mueble de licores y se sirvió un vaso de whisky. Sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la encimera. En el suelo, cerca de la puerta, yacía un pequeño calcetín azul de su hijo. Lo recogió, presionándolo contra su rostro, el olor a talco infantil golpeándolo como una cuchilla. Por un momento, imaginó a Clara allí,
susurrando suavemente: «Él te necesita». Pero todo lo que escuchó fue el eco de sus propias elecciones. Una tormenta se cernía sobre la ciudad, relámpagos cruzando el horizonte como un juicio. Su reflejo en el cristal de la ventana parecía ajeno. Ojos inyectados en sangre, corbata deshecha, rostro vacío. Ethan Cole había construido rascacielos, comprado senadores e inclinado los mercados a su voluntad. Pero ahora ni siquiera podía encontrar a su esposa. Y en algún lugar profundo de su ser, supo que esto era solo el principio de su castigo. Black Pawn, capítulo 2. La venganza se sirve fría. Y en la Quinta Avenida, la luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales del lujoso apartamento de Sabrina Voss en la Quinta Avenida de Nueva York. Ella consideraba que Madrid era solo un lugar de paso. El lugar olía a velas de vainilla y victoria. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en un sofá color crema, desplazándose por su teléfono mientras los titulares sobre el escándalo de Ethan explotaban online. Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Pobre Clara», susurró con burla, revolviendo su latte de leche de avena. Nunca entendió con qué tipo de hombre se casó. Ethan estaba de pie cerca del ventanal, con la mandíbula apretada, mirando la ciudad, que una vez lo adoró. Cada medio de comunicación publicaba la misma historia. La noche secreta del multimillonario Ethan Cole en el Plaza. Fotos de él con Sabrina en el bar, riendo, tocándole la mano. Su junta lo llamaba sin parar. Sus inversores exigían una explicación. «Esta es tu idea de discreción», espetó Ethan. Su voz resonó en los suelos de mármol. Sabrina ni siquiera se inmutó. «Relájate, Ethan. Los medios olvidan más rápido de lo que perdonan. Unas pocas donaciones, algunas entrevistas sobre salud mental y presión. Serás el genio incomprendido la próxima semana». Ethan la fulminó con la mirada, sintiendo una oleada de asco. «No lo entiendes. Clara se ha ido con mi hijo. ¿Entiendes eso?» Sabrina finalmente levantó la vista, fingiendo simpatía. «Me dijiste que era frágil. Quizás finalmente se rompió». La mano de Ethan golpeó la pared. «¿Crees que esto es divertido?» Ella sonrió. «Creo que es irónico. Querías libertad, ¿no? Bueno, ahora la tienes». Su teléfono vibró, y ella lo inclinó hacia él. Era un mensaje de una fuente anónima. «La oferta sigue en pie. $500,000 por el metraje». Debajo del texto había una miniatura borrosa. Ethan sin camisa besándole el hombro en el Plaza. Él se congeló. «¿Me grabaste?» «Seguro, cariño», dijo ella con suavidad, dejando el teléfono a un lado. «No eres el primer hombre en prometer un paraíso y entregar una traición. Aprendí a protegerme». Ethan dio un paso hacia ella, la rabia brillando en sus ojos. «¡Bórralo! ¿O qué?» «¿O qué?», susurró ella, levantándose para igualar su altura. «¿Me golpearás? ¿Me amenazarás? Puede que hayas asustado a tu esposa con ese tono de multimillonario, pero yo no soy ella. Soy la que sabe cómo te ves cuando estás débil». La respiración de Ethan se hizo pesada. Se giró, paseando por la habitación, pasándose ambas manos por el pelo. Cada segundo cerca de ella se sentía venenoso. Su teléfono sonó. Era su director financiero. Respondió rápidamente, con voz tensa. «Ethan», dijo el hombre con nerviosismo. «Tenemos una situación. Alguien acaba de vender documentos internos a Holt Capital. Están preparando una adquisición hostil. Estamos perdiendo acciones minuto a minuto». «¡Alto!» «Raymond Holt», murmuró Ethan. «Sí. Y hay más. Los documentos vinieron de tu servidor privado. Se accedió a él bajo las credenciales de Sabrina Voss». La mirada de Ethan se dirigió bruscamente hacia ella. Sabrina estaba sonriendo, tranquila, casi orgullosa.
«Me vendiste», dijo con incredulidad. Ella se encogió de hombros. «Negocios, cariño. Holt me ofreció protección y opciones. Tú me ofreciste mentiras». Él la miró mientras se daba cuenta. Clara no había sido la única planeando un escape. Él había estado viviendo en una telaraña tejida por cada mentira que había contado. Agarró su chaqueta, dirigiéndose a la puerta. «Esto no ha terminado». La voz de Sabrina lo siguió como seda y veneno. «Oh, sí que ha terminado, Ethan. Simplemente aún no lo has aceptado». Las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, atrapando su reflejo en las paredes espejadas. La corbata torcida, el rostro pálido, los ojos ardiendo de miedo. Por primera vez en su vida, Ethan Cole no era el depredador. Él era la presa. Y mientras el ascensor descendía, supo una cosa con certeza helada. Sabrina Voss acababa de destruirlo exactamente de la misma manera en que él había destruido a Clara. Capítulo 13. El escape planeado y el misterioso protector. La lluvia se convirtió en aguanieve mientras el Mercedes negro de Ethan Cole rugía por la noche, sus faros cortando las autopistas vacías que conducían al norte. Los limpiaparabrisas golpeaban como un latido frenético. Llevaba 3 días sin dormir. Cada kilómetro que conducía se sentía como una confesión. En algún lugar más allá del horizonte helado estaban Clara y el niño que nunca había llegado a conocer de verdad. Agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su teléfono, montado en el salpicadero, mostraba el último rastro del uso de su tarjeta de crédito. Una librería en Oporto, Portugal. A ella siempre le habían encantado las librerías, las pequeñas y tranquilas, donde la gente todavía hablaba en voz baja, como si la fe no se hubiera extinguido. Recordó una vez haberla molestado por comprar libros de bolsillo en lugar de leer en su iPad. «Hay cosas que vale la pena sentir en tus manos», le había dicho. Él no lo había entendido entonces. Ahora sí. Las luces de la ciudad de Oporto aparecieron en la distancia, apagadas, envueltas en niebla. Indiferentes, parcó frente a una librería de ladrillos llamada Páginas del Puerto y salió al aire frío y con olor a sal. Adentro, una mujer con cabello plateado levantó la vista del mostrador. «¿Puedo ayudarle?», preguntó. Él le mostró una foto de Clara en su teléfono. «Estuvo aquí hace 3 días. ¿Dijo a dónde iba?». La mujer dudó. Sus ojos se suavizaron. Tenía un bebé con ella. Compró algunos libros. Buenas noches, Luna, y una copia de Mujeres que corren con los lobos. Pagó en efectivo. Preguntó por alquileres cerca de la costa. El pecho de Ethan se apretó. ¿Dejó un número? No, pero parecía decidida, como alguien que no iba a volver. Salió de la tienda. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo la calle de silencio. El investigador privado que había contratado llamó unos minutos después. «Cole, no te gustará esto», dijo el hombre. «El coche de tu esposa fue encontrado abandonado cerca de Vigo. No hay rastro de ella ni del bebé. Solo...». Se escuchó un crujido estático antes de que Ethan lo oyera. Un bebé llorando. Débil, pero real. ¿De dónde vino eso? Me traje de la cámara del salpicadero de un camión de reparto local. Con sello de tiempo. La misma noche que desapareció. Estaba hablando con un hombre antes de subir a otro vehículo. Las matrículas son imposibles de rastrear. Un hombre. El pulso de Ethan se disparó. ¿Quién? Todavía no lo sabemos, pero quien quiera que sea, es inteligente. Cada huella digital de ella se desvaneció 1 hora después de que se reunió con él. Cuentas bancarias vaciadas, teléfono borrado, GPS desactivado. Ella no solo se fue, Cole, se borró a sí misma. La llamada terminó, dejando a Ethan solo con el sonido del viento aullando desde el Atlántico.
Miró hacia las olas negras rompiendo contra las rocas. Se dio cuenta de que Clara no había huido por miedo. Lo había planeado. Alguien la había ayudado. De vuelta en Madrid, el mundo se deleitaba con su caída. Sabrina había filtrado otro clip de vídeo, él susurrándole al oído en el Ritz. La esposa está durmiendo, cariño, había dicho en esa grabación. Una frase ahora pegada en todos los titulares de los tabloides. Su junta votó para destituirlo permanentemente. Sus cuentas fueron congeladas. Los periodistas acampaban frente a su ático, gritando preguntas sobre la desaparición de Clara. Él los ignoró a todos, mirando el único rastro que le quedaba, un calcetín de bebé encontrado en su sub. Lo guardaba en el bolsillo ahora, como una confesión de la que no podía escapar. A medianoche, un nuevo correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. Sin remitente, sin asunto, solo una frase. Me enseñaste que el poder puede destruirlo todo. Ahora aprenderás lo que se siente al perderlo. Adjunta había una foto. Clara de pie en un acantilado junto al mar, el viento azotando su cabello, su bebé envuelto en sus brazos. Se veía fuerte, libre, intocable. La garganta de Ethan se apretó. Por primera vez en su vida, el hombre que había conquistado Madrid se dio cuenta de que quizás nunca la recuperaría. Capítulo 4. La historia de un ancla rota. Mucho antes de que Ethan Cole se convirtiera en el nombre despiadado que aparecía en las revistas de negocios, solo era un hombre roto acostado en una cama de hospital, mirando fijamente baldosas del techo que no podía contar. 7 años antes, un accidente automovilístico lo había dejado con 2 costillas fracturadas y una clavícula destrozada. La noche que sucedió, había estado conduciendo demasiado rápido bajo la lluvia de Madrid, furioso tras perder un trato. El destino, cruel y calculado, lo había llevado al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Y a ella, Clara Morgan. Ella no era como las mujeres a las que Ethan estaba acostumbrado. Sin tacones de diseñador, sin risas de champán. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, mechones cayendo sobre su frente mientras revisaba su vía intravenosa. Olía ligeramente a lavanda y antiséptico. «Tienes suerte», dijo, su voz tranquila pero firme. «El coche está destrozado, pero tu corazón sigue latiendo. Intenta que siga así». Él sonrió a pesar del dolor. «¿Siempre hablas así con tus pacientes?» «Solo con los arrogantes», respondió ella, garabateando notas en su historial. Por primera vez en años, alguien lo miró y no vio dinero ni poder. Vio a un hombre sangrando, asustado y terco. Durante sus 3 semanas de recuperación, ella se convirtió en su ancla. Hablaban por la noche cuando la ciudad afuera se callaba. Ella le contó sobre su infancia en Asturias, cómo había perdido a su madre por una enfermedad, cómo trabajaba doble turno para pagar la escuela de enfermería. Él no le contó nada sobre negocios, solo sus sueños de algún día construir algo que importara. En su último día, intentó darle un sobre con dinero en efectivo, un agradecimiento por su amabilidad. Ella lo rechazó. «No se puede comprar la gratitud, señor Cole. Algunas cosas simplemente se sienten». Él la vio marcharse, esa tranquila confianza grabada en su memoria. Meses después, apareció en su hospital con flores y una simple petición: café. Ella dudó, pero dijo que sí. Ese café se convirtió en cenas, risas y largos paseos por el Parque del Retiro. A la primavera siguiente, la señora Clara Cole. En los primeros años, su amor era algo sagrado. Vivían en un modesto apartamento en el barrio de Salamanca,
comiendo comida china para llevar en el suelo, riendo por nada. Ella solía dibujar pequeños corazones en sus servilletas antes de que él se fuera a trabajar. «No olvides por qué empezaste», le susurraba. Pero cuanto más alto subía Ethan, menos miraba hacia abajo para ver quién sostenía la escalera. Ahora, sentado en la oscuridad de un motel de carretera cerca de Vigo, revivía esos recuerdos como una confesión. Casi podía escuchar su voz. No se puede comprar la gratitud. La misma mujer que una vez lo sanó era ahora la que lo destruía con precisión quirúrgica. Su teléfono volvió a zumbar. Otro golpe. Su abogado le envió un mensaje de texto. Tu esposa retiró tu nombre del fondo fiduciario conjunto. La transferencia se realizó a una fundación C. Morgan. Se quedó mirando el mensaje, dándose cuenta de la verdad como un hielo que se hunde. Ese era su apellido de soltera. Ella no había huido. Había reconstruido su identidad. Había aprendido del hombre que le enseñó todo sobre el control y había usado esas lecciones contra él. Vertió otra bebida, pero el whisky ardía como la verdad. La mujer que una vez salvó se había convertido en la que se salvaba a sí misma. Un golpe resonó en las delgadas paredes del motel. Ethan se congeló. Abrió la puerta y encontró un paquete tirado en el suelo, sin dirección de remitente. Dentro había una sola fotografía, Clara sonriendo, sosteniendo a su bebé frente a una pequeña clínica junto al océano. En la parte de atrás, con su letra, una vez dijiste que querías construir algo que importara. Yo lo hice. La foto se le resbaló de la mano, mientras su pecho se apretaba con un dolor más profundo que la culpa. Capítulo 6. El secreto de Sabrina y el juicio de la familia. La mañana después de recibir la fotografía de Clara, Ethan Cole se despertó con el sonido de su propia respiración. Superficial, inquieta, humana. La habitación del motel estaba oscura, con olor a alfombra húmeda y whisky rancio. No había dormido. La culpa había reemplazado al agotamiento como su compañera. En la mesita de noche estaba la foto de Clara y su hijo, ambos sonriendo bajo cielos grises, enmarcada por un letrero pintado a mano. Clínica del Puerto. La recogió de nuevo, estudiando cada línea de su rostro. Había algo nuevo en sus ojos. Fuerza. Un tipo de poder tranquilo e inquebrantable que nunca había visto. Lo aterrorizó. Su teléfono zumbó. El nombre de Sabrina parpadeó en la pantalla. Lo ignoró. Zumbó de nuevo, y otra vez, hasta que finalmente contestó. «¿Qué quieres?», gruñó. «Relájate», ronroneó Sabrina. «Solo estoy llamando para ver cómo estás. Te has desconectado. Malo para los negocios». «Ya no hay negocios», espetó. «Oh, siempre hay negocios», dijo ella, «especialmente cuando hay un niño de por medio». Ethan se congeló. «¿Qué dijiste?». El tono de Sabrina cambió. Suave. Deliberado. ¿Crees que eres el único con secretos, Ethan? ¿Crees que tu esposa es la única mujer que puede desaparecer? Él agarró el teléfono con más fuerza. Si estás insinuando lo que creo que estás insinuando... No estoy insinuando, interrumpió ella. Te estoy diciendo, estoy embarazada. El silencio se tragó la línea. Se sintió como si una bala hubiera explotado detrás de sus costillas. Eso es imposible, dijo en voz baja. Estás mintiendo. Tal vez, dijo ella, su sonrisa audible a través del teléfono. Pero imagina lo que harían los tabloides con esta historia. Magnate en desgracia embaraza a amante, mientras su esposa desaparece con el recién nacido. Se escribe sola, ¿no crees? Los nudillos de Ethan se pusieron blancos alrededor del teléfono. ¿Qué quieres? Un acuerdo, dijo con suavidad. $5 millones. Desapareceré, me callaré.
y el mundo nunca necesitará saber que eres un monstruo por partida doble. Él se rió amargamente. ¿De verdad crees que me queda ese tipo de dinero? Holt me está dejando seco. Oh, lo sé, dijo ella. Por eso también me tomé la libertad de enviarle nuestro pequeño video a él. Digamos que paga mejor que tú. La línea se cortó. Ethan se miró en el espejo agrietado sobre el lavabo. Su reflejo no le era familiar. Ojos hundidos, barba de varios días, un traje que una vez costó 3.000 euros, ahora colgando holgado en su cuerpo. Vio al hombre que Clara solía amar enterrado bajo la arrogancia y la codicia, y odió lo que le devolvía la mirada. Una notificación parpadeó en su teléfono. Noticia de última hora. Raymond Holt expande sus participaciones. Adquiere una subsidiaria de Kohler Realty. Era oficial. El imperio que construyó de la nada ahora pertenecía al hombre que una vez le había rogado por un trabajo. El hombre que, según los rumores, había salido con Clara antes de que conociera a Ethan. El mundo, al parecer, tenía un cruel sentido de la ironía. Más tarde esa noche, llamaron a su puerta. Abrió, esperando reporteros. En cambio, era un mensajero sosteniendo un sobre marrón, sin nombre, sin dirección de remitente. Dentro, una sola hoja de papel decía: «Construiste tu reino sobre la traición. Ahora míralo desmoronarse, una mentira a la vez». Adjunto había una memoria USB. La conectó a su portátil. Aparecieron docenas de archivos, comunicaciones de la Junta, transferencias financieras, pruebas de uso de información privilegiada. La voz de Sabrina se escuchó débilmente en la primera grabación. A él no le importa a quién arruine Raymond. Solo asegúrate de que nunca más respire el mismo aire que ella. El estómago de Ethan se revolvió. Sus pecados habían cerrado el círculo. Cada mentira que había dicho ahora tenía una voz. Cada secreto, un testigo. Mientras estaba sentado allí, con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla, se dio cuenta de la verdad más cruel de todas. No solo fue traicionado, había entrenado a sus traidores. El enemigo en su espejo se había multiplicado. Capítulo 6. La revelación en el silencio de la nieve. La nieve caía en gruesas y silenciosas sábanas fuera de la ventana de la habitación de motel de Ethan. El mundo exterior era blanco e implacable, como una página en blanco, desafiándolo a empezar de nuevo. Llevaba 2 días sin comer. Cada llamada a su abogado terminaba en otra pérdida. Cuentas congeladas, activos incautados, una investigación federal pendiente por uso de información privilegiada. El imperio que una vez llevó su nombre ahora pertenecía a Raymond Holt, pero el dolor que más le cortaba no era el financiero, era el silencio. Ninguna palabra de Clara. Ningún sonido del llanto de su hijo. Solo una pantalla de teléfono vacía que se burlaba de él con la nada. Estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, cuando una notificación de correo electrónico parpadeó en la pantalla del portátil. El campo del remitente estaba en blanco. El asunto decía: «Deja de buscarla». El pulso de Ethan se aceleró. Hizo clic para abrirlo. «Ella está a salvo. No necesita tus disculpas ni tu dinero. Sigue buscando y enterraré cada secreto que hayas ocultado. Le enseñaste a sobrevivir. Aprendió mejor de lo que crees». Debajo del texto había un solo archivo adjunto. Una foto. Clara estaba de pie en un acantilado con vistas al océano, envuelta en un abrigo oscuro, el bebé en sus brazos. Detrás de ella, un hombre estaba ligeramente fuera de cuadro, hombros anchos, postura familiar. Ethan hizo zoom hasta que su corazón se detuvo. Era Michael Reed, el hermano mayor de Clara.
Los recuerdos golpearon como fragmentos de cristal. Michael había estado allí la noche que Ethan le propuso matrimonio, estrechándole la mano a regañadientes. Había estado en su boda, susurrándole a Clara durante los votos. No dejes que te convierta en un trofeo. Ethan lo había ignorado, llamándolo sobreprotector. Ahora, ese mismo hombre tenía la vida de su esposa en sus manos. El teléfono sonó, vibrando violentamente contra la mesita de noche. Un número bloqueado. Ethan dudó, luego contestó, todavía tratando de actuar como el salvador. Una voz grave dijo, «Michael, ¿dónde está ella?», exigió Ethan. «No tienes derecho», lo interrumpió Michael. «Tengo todo el derecho. Perdiste el tuyo cuando elegiste una habitación de hotel sobre tu familia». «No lo entiendes», replicó Ethan. «Cometí un error». «No», interrumpió Michael fríamente. «Creaste un patrón». La garganta de Ethan se apretó. «Por favor, solo quiero ver a mi hijo». Hubo silencio en la línea. Luego la voz de Michael se suavizó, casi con lástima. «Tu hijo no necesita ver cómo se ve un hombre cuando se está destruyendo a sí mismo. Clara construyó algo aquí. Está ayudando a la gente de nuevo. Es feliz». Ethan presionó su mano contra su frente. «Si es feliz, entonces ¿por qué las amenazas? ¿Por qué los juegos? ¿Por qué no te rindes, Ethan? Nunca lo has hecho. Así que te estoy dando una razón para hacerlo». «Holt, ¿qué quieres decir? ¿Recuerdas el fondo de caridad que usaste para mover cuentas offshore? ¿El que está a nombre de Holt?» Ethan se congeló. «Eso está sellado». «Ya no», dijo Michael. «Tengo copias de todo. Si la sigues de nuevo, lo filtraré a todos los medios del país. Holt, Sabrina, la SEC. Todos verán qué clase de hombre eres realmente». Ethan sintió que su estómago se retorcía. «¿Me estás chantajeando?» «No», dijo Michael. «La estoy protegiendo. Alguien debería haberlo hecho hace mucho tiempo». La línea se cortó. Durante un largo momento, Ethan simplemente se quedó allí, mirando a la oscuridad. El único sonido era el viento que hacía vibrar las delgadas ventanas. Finalmente entendió. Clara no había desaparecido por miedo. Había escapado bajo protección. Tenía aliados, personas que habían aprendido a luchar contra el monstruo en el que se había convertido. Afuera, un SUV negro estaba parado al otro lado de la calle. Una silueta estaba sentada dentro, observando. Ethan se movió hacia la ventana, pero antes de que pudiera parpadear, las luces del vehículo se encendieron y se fue a toda velocidad en la nieve. Se dio cuenta entonces de que Michael no estaba mintiendo. Clara estaba en algún lugar cerca, y cada paso que Ethan diera hacia ella lo llevaría cara a cara, no con su perdón, sino con su propia destrucción. Capítulo 7. El confrontamiento y la confesión. Forzada Madrid se veía más cruel bajo la luz invernal, afilada, metálica, sin alma. Ethan Cole entró en su antigua oficina en el Paseo de la Castellana como un fantasma, regresando a la escena de su propia ejecución. Las cámaras destellaron fuera de las puertas giratorias. Los reporteros gritaban preguntas sobre bancarrota, traición y esposas desaparecidas. Él los ignoró a todos. Dentro, el vestíbulo de mármol que una vez llevó sus iniciales, ahora mostraba una placa plateada y brillante. Holt Capital Realty. Raymond Holt había ganado oficialmente. La recepcionista, una joven que una vez saltaba al verlo entrar, ahora evitaba sus ojos. «El señor Holt no está disponible», murmuró. Ethan sonrió amargamente. «Lo estará, cariño». Empujó las puertas de cristal de la sala de juntas ejecutiva. Holt estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las manos en los bolsillos, mirando la nieve caer sobre Madrid. Su traje era impecable, su calma desconcertante. «¿Eres valiente o estás desesperado por entrar aquí, Cole?», dijo sin volverse.
Quizás ambas cosas, replicó Ethan. Pero esto ya no se trata de nosotros, se trata de Clara. Holt finalmente se enfrentó a él, levantando una ceja. ¿Te refieres a la mujer que destrozaste? Ethan tragó saliva. Alguien está tratando de destruir su fundación. La están vinculando a mis antiguas cuentas offshore. Si la historia se hace pública, perderá todo lo que ha construido. Holt lo estudió por un largo momento. Luego sonrió. Pareces sincero. Eso es nuevo. No pido perdón, dijo Ethan. Pido ayuda. Holt sirvió 2 vasos de whisky y le ofreció uno. Llegas tarde. La filtración no vino de mí. Vino de Sabrina Voss. El agarre de Ethan se tensó. Ella está trabajando con alguien. Holt asintió. Un asistente de senador. Se están chantajeando mutuamente, usándote como garantía. Sabrina exige $5 millones para enterrar la evidencia. Típico de ella. El estómago de Ethan se revolvió. Si esto se publica, el nombre de Clara será arrastrado por el barro. Ella no se merece eso. Holt se inclinó, con la voz baja. Tampoco yo me merecía que me la robaras hace 7 años. ¡Bum! Las palabras golpearon más fuerte de lo que Ethan esperaba. ¿Crees que planeé algo de esto? Creo que estaba cegado por el ego. Pero tal vez, Holt agitó el whisky, tal vez finalmente aprendiste lo que cuesta ser humano. Entonces ayúdame, dijo Ethan en voz baja. No por mí, por ella. Holt suspiró. Haré algunas llamadas, pero si Sabrina no está mintiendo, no se detendrá hasta que alguien la detenga definitivamente. Ethan salió del edificio con el pulso acelerado. Las palabras de Holt resonaban en su cabeza. Las calles estaban resbaladizas con hielo, las luces de neón reflejándose en los charcos como cristales rotos. Caminó durante horas, su mente girando con culpa y furia, hasta que su teléfono zumbó. Un mensaje de Sabrina Voss, todavía haciéndose la heroína. Reúnete conmigo en el Langham. Medianoche. Trae lo que queda de tu alma. Llegó al hotel justo antes de medianoche. Sabrina lo esperaba en el bar, vestida de negro, los ojos brillando como obsidiana pulida. Te ves terrible, dijo, bebiendo su martini. La redención no te sienta bien. Él se sentó frente a ella. Ahora estás arrastrando a Clara a esto. Ella no tiene nada que ver contigo. Sabrina se inclinó hacia adelante. Oh, pero tiene todo que ver conmigo. Me dejaste por ella mucho antes de que siquiera te acostaras conmigo. Ethan frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Quería ser la mujer que pudiera salvarte, dijo, su voz temblando ligeramente por primera vez, casi humana. Pero ella ya lo era. Simplemente no te diste cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ethan la miró fijamente, dándose cuenta de que bajo el veneno había verdad. No te pagaré nada, dijo. Libera los archivos y me expondré yo mismo. El mundo sabrá que mentí, que fui infiel, que la arruiné. Pero también me aseguraré de que todos sepan que tú también lo hiciste. La sonrisa de Sabrina vaciló. No te atreverías. Ya lo hice, dijo, levantándose. Revisa tu correo electrónico. Sus ojos se dirigieron a su teléfono. El color desapareció de su rostro mientras leía el asunto. Confesión de un hombre roto, por Ethan Cole. Él había filtrado su propia historia a la prensa antes de que ella pudiera. Por primera vez, se veía pequeña. Acabas de quemar tu imperio, susurró. Ethan asintió. Exacto. Ahora no te queda nada para chantajearme. Salió del Langham sin mirar atrás, el sonido del cristal que ella rompía resonando detrás de él. Afuera, la nieve caía de nuevo, pero por primera vez no se sentía fría. Capítulo 8. El ojo de la tormenta y la prueba final. La tormenta llegó desde el Atlántico como el castigo mismo, violenta, implacable y ensordecedora. El cielo sobre la costa gallega era un cardenal de gris y plata.
Las olas golpeaban los acantilados con la furia de algo ancestral. En la pequeña cabaña junto al mar, Clara Cole acunaba a su hijo mientras el trueno hacía vibrar las ventanas. Cada relámpago iluminaba las paredes donde las sombras bailaban como fantasmas de su pasado. Michael irrumpió por la puerta, empapado hasta los huesos. «El puente se está inundando», dijo, poniendo una linterna sobre la mesa. «Pronto perderemos la electricidad. Llamé al pueblo, pero las carreteras ya se están cerrando». Clara trató de mantener la calma, pero el bebé estaba llorando. Un chillido agudo y asustado que atravesaba el aullido del viento. Ella lo acunó suavemente, susurrando: «Está bien, Noah. Mamá está aquí». Sin embargo, incluso mientras lo decía, no estaba segura de creerlo. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y se apagaron. La oscuridad se tragó la habitación. El único sonido era la lluvia golpeando el techo. Michael encendió la linterna, el resplandor dorado temblando en su mano. «Tendremos que resistir», dijo. «El generador está averiado». Clara asintió, abrazando a Noah con más fuerza. «¿Qué tan mal está?» «Lo suficientemente mal como para que nadie venga hasta la mañana». Miró a Clara, dudando. «Deberías descansar». Pero dormir era imposible. Cada ráfaga de viento sonaba como una advertencia. Cada crujido de la madera le recordaba que el peligro tenía una forma de encontrarla, incluso en los lugares más ocultos. Se sentó junto a la ventana, mirando el océano que la había refugiado y encarcelado. Luego, en un destello de relámpago, lo vio. Faros cortando la lluvia, un coche arrastrándose por la carretera inundada. «Michael», susurró, «hay alguien ahí fuera». Él se unió a ella en la ventana. Su rostro se tensó. «Nadie debería conducir en esto, a menos que...» La frase murió en sus labios. El coche giró hacia su camino de entrada, los neumáticos siseando sobre la grava mojada. El corazón de Clara golpeó en su pecho. Reconoció esa forma, elegante, negra, implacable. El Mercedes. Michael agarró su abrigo. «Quédate aquí», ordenó. Clara no se movió. Sus manos temblaban mientras lo veía desaparecer en la tormenta. Los minutos se sintieron como horas. La lluvia golpeó más fuerte, filtrándose por el techo. Luego se escucharon gritos, amortiguados, distantes, pero inconfundibles. La voz de Michael dejó a Noah suavemente en su cuna, luego corrió hacia la puerta. El frío la golpeó como cuchillos al salir a la tormenta. El viento casi la derriba. Un rayo partió el cielo, y por un momento los vio. Michael parado a centímetros de otro hombre, los puños cerrados, la lluvia cayendo a cántaros sobre sus rostros. Ethan. No se parecía en nada al hombre que ella recordaba. Su pelo estaba más largo, su ropa empapada y rasgada. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo crudo. Desesperación. «¡Clara!», gritó a través del rugido del viento. «¡Por favor!». Michael bloqueó su camino. «No deberías estar aquí». «Necesitaba verla», gritó Ethan. «No vine a llevármela. Solo necesitaba saber que estaba viva». La voz de Clara rompió el caos. «¿Por qué ahora, Ethan?». Él se giró hacia ella, los ojos brillando con una pena que ella no reconoció. «Porque finalmente entiendo lo que destruí. No quiero perdón. Solo quiero ayudarte, si me dejas». Otro rayo cayó cerca, sacudiendo el suelo. El viento gritó más fuerte, y de repente, el techo de la cabaña cedió con un crujido. Michael agarró la cuna de Noah mientras escombros volaban. Clara gritó, buscando a su hijo. Ethan se abalanzó, protegiéndolos a ambos con su cuerpo mientras parte del techo se derrumbaba detrás de él. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, los tres estaban acurrucados en la esquina, empapados, temblando, pero vivos.
La pequeña mano de Noah se alzó y agarró la camisa empapada de Ethan, sujetándola con fuerza. Por primera vez, Clara no lo apartó. Capítulo 9. La redención no se compra, se gana. La mañana amaneció pálida y frágil después de la tormenta. El mar estaba más tranquilo ahora, aunque ramas rotas y escombros cubrían la orilla. Dentro de la cabaña dañada, el olor a madera mojada y humo persistía. Clara estaba sentada junto a la chimenea, su hijo envuelto en una manta contra su pecho. Al otro lado de la habitación, Ethan estaba de pie en silencio, secándose el pelo con una toalla. El vendaje de su brazo era nuevo. Se había cortado al salvarlos del colapso del techo. Michael estaba apoyado contra la pared, mirándolo fijamente. «No deberías haber venido», dijo sin rodeos. La voz de Ethan era baja, pero firme. «¿Crees que planeé aparecer en un huracán? Ni siquiera sabía que estaba aquí hasta que las señales de tráfico desaparecieron detrás de mí. Simplemente conduje hacia el norte hasta que no pude más». Michael se burló. «¿Y qué? ¿Pensaste que aparecerías, harías de héroe y ella olvidaría todo lo que hiciste? «Detente», dijo Clara en voz baja. Ambos hombres se giraron hacia ella. Su voz temblaba, pero sus ojos eran firmes. «No más peleas. No aquí. No delante de él». Miró a Noah, que se había dormido contra su hombro. «Ya ha visto suficientes tormentas». Ethan dio un paso más cerca. «Clara, no vine por lástima o perdón. Vine porque necesitaba enfrentar lo que hice, ver lo que destruí». Ella lo miró, su rostro pálido a la luz de la mañana. «Destruir es la palabra correcta», dijo suavemente. «¿Sabes lo que es sentarse sola con un recién nacido, rezando para que pase la fiebre mientras el teléfono de tu marido va al buzón de voz? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que el hombre en quien confiabas preferiría que lo vieran con otra persona que sostener a su hijo?» La voz de Ethan se quebró. «Todos los días desde entonces he revivido esa noche, cada llamada que ignoré, cada mentira que dije. No merezco tu perdón. Lo sé, pero por favor, déjame al menos ayudar ahora. Déjame ser un padre para él». Michael se adelantó. «¿Crees que puedes simplemente volver a su vida y hacer de papá? Tienes suerte de que no te haya arrojado de vuelta a esa tormenta». Ethan no se inmutó. «No tienes que quererme. Solo déjame intentar hacer una cosa bien». Los ojos de Clara brillaron. «No puedes deshacer lo que se ha hecho». Él asintió lentamente. «No, pero quizás pueda evitar que venga más dolor». Metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta, empapada pero intacta. «Sabrina está tratando de destruirte. Está alimentando a los medios con información falsa sobre tu fundación. La está vinculando a mis antiguas cuentas. Vine a advertirte antes de que sea demasiado tarde». Michael agarró la carpeta, hojeando las páginas. Esto podría arruinarla. El rostro de Clara palideció. «¿Está haciendo esto para lastimarme?» Ethan negó con la cabeza. «¿Para lastimarme? Tú eres solo daño colateral». Por un momento, el silencio llenó la habitación, excepto por el crujido del fuego. Clara se levantó y caminó hacia él, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. «Podrías haber enviado a un abogado. No tenías que venir tú mismo. No podía permitir que otra persona te protegiera de nuevo», dijo simplemente. Algo en su tono rompió su guardia, aunque solo fuera por un segundo. Se veía agotado, sus hombros antes orgullosos caídos, sus manos temblando ligeramente. Este no era el hombre que la había abandonado por el lujo. Este era un hombre despojado de todo menos de arrepentimiento. La voz de Michael se suavizó. «Si esta filtración se publica, los federales la investigarán a ella también». Ethan asintió. «Por eso necesito volver a Madrid. Asumiré la culpa. Firmaré la confesión que quieran.
Ella y el bebé quedan intactos. Clara parpadeó para contener las lágrimas. Te arruinarías por nosotros. Él sonrió débilmente. Es la decisión más fácil que he tomado. Afuera, el cielo gris comenzó a despejarse. La luz se filtraba por la ventana rota. Clara lo vio salir de la cabaña y caminar hacia su coche, el viento del océano azotando su cabello. Por primera vez, no sintió odio, solo la punzada de algo que aún se negaba a morir. Capítulo 6. Reconstrucción y la última carta. El camino de regreso a Madrid le tomó a Ethan 10 horas a través de una lluvia gris interminable. Cada kilómetro se sentía más pesado. Una cuenta regresiva hacia cualquier ajuste de cuentas que lo esperara al final del camino. Holt le había advertido. Una vez que confesara, no habría vuelta atrás. Pero Ethan ya no pensaba en su imperio. Pensaba en Clara, una voz temblorosa, sus ojos llenos tanto de furia como de algo peligrosamente cercano a la compasión. Cuando llegó a la ciudad, el skyline no se sentía como un hogar. Parecía un juicio. Su antiguo ático, una vez un faro de riqueza y orgullo, ahora estaba oscuro y vacío. Se registró en un hotel barato en el barrio de Lavapiés y pasó la noche redactando una confesión, una que limpiaría el nombre de Clara y expondría sus propios crímenes. Escribió lenta y deliberadamente. Yo, Ethan Cole, reconozco que falsifiqué cuentas de la compañía para proteger mis saberes personales. La Fundación Clara Morgan no tenía conocimiento ni participación en estas transacciones. Cualquier acusación contra Clara Cole es el resultado solo de mi engaño. Cuando terminó, la firmó y se quedó mirando la página hasta que la tinta se emborronó. A la mañana siguiente, entregó la confesión a un periodista del ABC. «Publícalo», dijo, «todo». La mujer pareció sobresaltada. «¿Estás seguro? Esto destruirá lo que queda de tu reputación». «Ya se ha ido», replicó. «Pero tal vez le dé a ella la oportunidad de vivir». Al mediodía, la historia estaba en todas partes. Ethan Cole confiesa fraude financiero. Exonera a su esposa. Las mismas cadenas que una vez celebraron su ascenso ahora devoraban su caída. Los reporteros acampaban frente al juzgado. Su nombre era tendencia junto a palabras como vergüenza y traición. Esa noche, se sentó en un banco del parque cerca del río Manzanares. Las luces de la ciudad reflejándose en el agua negra. Su teléfono vibró con docenas de mensajes. Abogados, antiguos socios, viejos amigos, rogándole que se retractara de su declaración. Los ignoró a todos. Luego apareció un mensaje de texto de un número desconocido. «No deberías haber hecho esto». «Michael». Ethan dudó. Luego respondió. «Dile que se acabó, es libre». Unos minutos después llegó la respuesta. Ella ya lo era. Cerró los ojos, respirando el viento frío que cortaba su abrigo. En algún lugar, esperaba que Clara estuviera durmiendo, su hijo a salvo a su lado. Solo ese pensamiento hacía que la ruina valiera la pena, pero el universo aún no había terminado con él. Justo después de medianoche, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el hospital de Vigo. La voz de la enfermera tembló. «Señor Cole, su hijo fue ingresado hace 1 hora. Fiebre alta, infección grave. La señora Cole solicitó que se le notificara». La sangre de Ethan se heló. «¿Está bien?» «Está estable, pero es crítico. El cirujano pediátrico más cercano está en Lisboa. Estamos organizando el transporte de emergencia». No pensó. Simplemente corrió. 6 horas después, estaba en el pasillo del hospital, desaliñado, sin aliento y aterrorizado. A través de la ventana de cristal de la pequeña unidad de cuidados intensivos, vio a Clara sentada junto a la cama de Noah, sosteniendo la mano del niño.
Las máquinas emitían pitidos suaves, frágiles recordatorios de lo delgada que era la línea entre la vida y la pérdida. Ella levantó la vista cuando sintió su presencia. Sus ojos se encontraron a través del cristal. Por primera vez, no había rabia, solo agotamiento, miedo y algo más profundo que ninguno de los dos podía nombrar. Él abrió la puerta, y Clara no lo detuvo. Caminó hasta la cabecera de la cama y tocó suavemente el pequeño brazo de su hijo. «Hola, pequeño hombre», susurró. «Soy papá». Noah se movió ligeramente. Sus párpados revolotearon. La voz de Clara era suave, pero inestable. «Te ha estado llamando mientras dormía». Ethan tragó saliva. «Estoy aquí ahora». El médico entró, explicando la situación a toda prisa. Noah necesitaría cirugía inmediata. Ethan se volvió hacia Clara. «Déjame encargarme. Pagaré por todo. Por favor, solo déjame hacer bien esta única cosa». Ella asintió lentamente. Las lágrimas se desbordaron. «Simplemente no desaparezcas de nuevo». Él sostuvo su mirada. «Nunca. Esa noche». Ethan se quedó despierto junto a la cama del hospital, su mano sobre la de su hijo. Cada pitido del monitor era un recordatorio de la vida que casi pierde 2 veces. Y por primera vez en años, rezó. Capítulos 11. El amanecer del nuevo hombre. La cirugía duró 4 horas agonizantes. Ethan caminó por el pasillo fuera del quirófano pediátrico, como un hombre que esperaba su propio veredicto. Cada segundo que pasaba era un castigo por años de egoísmo. A través de la pared de cristal, podía ver el tenue contorno del pequeño cuerpo de su hijo bajo las brillantes luces quirúrgicas, una visión que lo redujo de titán a nada más que un padre rezando por misericordia. Clara estaba sentada cerca, con las manos entrelazadas, los labios temblando en una oración silenciosa. La misma mujer a la que una vez dejó llorando sola en su ático, era ahora la persona más fuerte de la habitación. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Dijeron que la infección se extendió rápido. Si hubiéramos venido más tarde». Se detuvo, incapaz de terminar. Ethan se dejó caer en el asiento junto a ella. «Es un luchador», dijo suavemente. «Eso lo sacó de ti». Clara no lo miró. «Casi no lo logra por tu culpa». «Si no lo hubieras...» interrumpió suavemente. «Lo sé». Luego, más bajo. «Lo sé, Clara». Durante un largo momento, el único sonido fue el zumbido rítmico de las máquinas del hospital. Finalmente, el cirujano salió. El agotamiento estaba grabado en su rostro. «Está estable», dijo. «La operación fue un éxito. Necesitará tiempo para recuperarse, pero su hijo va a estar bien». El alivio fue tan agudo que casi dolió. Clara se echó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Ethan exhaló temblorosamente, sus hombros temblando. «Gracias», susurró, pero el médico ya se había dirigido a la siguiente emergencia. Cuando la enfermera les permitió entrar, Noah estaba dormido bajo sábanas blancas y suaves, su pequeño pecho subiendo y bajando lentamente. Clara se sentó junto a su cama, acariciando su cabello. Ethan estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, temiendo respirar demasiado fuerte. «Se parece a ti cuando duerme», dijo ella en voz baja. Ethan tragó saliva. «Entonces me aseguraré de que nunca se parezca a mí cuando despierte». Esa noche, mientras Clara apoyaba la cabeza en la cama, Ethan salió silenciosamente de la habitación. Encontró la capilla del hospital, un espacio pequeño y oscuro, lleno de velas parpadeantes. No era un hombre que rezaba, pero ahora se arrodilló. La fría baldosa bajo él, anclando el momento. «Si lo dejas vivir», susurró, «toma lo que quede de mí en su lugar». No fue un trato. Fue una rendición. A la mañana siguiente,
La luz del sol se filtró por las persianas. Noah estaba despierto, pequeños dedos buscando la luz. Clara sonrió a pesar de su agotamiento. Ethan estaba al pie de la cama, observando en silencio. Cuando ella captó su mirada, dijo suavemente: «No tenías que quedarte». «Quería hacerlo», replicó. «Necesitaba hacerlo». «Bueno». Clara lo estudió, sus ojos llenos de algo incierto. No era perdón. Todavía no, pero el primer atisbo de comprensión. Ella negó con la cabeza. «Ya lo perdiste todo. No nos debes nada». Él sonrió débilmente. «Tal vez no, pero le debo todo a él». Durante las semanas siguientes, Ethan permaneció en Galicia. Se ofreció como voluntario en el hospital, donando discretamente con cheques anónimos. Reconstruyó él mismo el tejado de la clínica dañado por la tormenta, clavando clavos en la madera con las manos llenas de ampollas. La gente del pueblo, una vez cautelosa con el extraño de ojos atormentados, comenzó a asentir cuando pasaba. Una tarde, Clara lo encontró pintando la cerca fuera de la cabaña, con las mangas remangadas, el sol brillando en su brazo. «No eres el hombre con el que me casé», dijo, cruzando los brazos. Ethan hizo una pausa, bajando el pincel. «Lo sé, estás intentándolo demasiado». Él se giró hacia ella, sus ojos firmes. «No, Clara, estoy intentándolo lo suficiente, por primera vez en años». Ella sonrió, pequeña, renuente, pero real. Mientras se daba la vuelta hacia la casa, él susurró para sí mismo. Poco a poco, porque la redención, estaba aprendiendo, nunca llega de golpe. Llega en el sonido tranquilo de la risa de un niño, el peso de un martillo, y el lento perdón de una mujer que una vez creyó que estaba perdido para siempre. Capítulo 12. El juicio final en Madrid. El sol de invierno sobre Madrid hizo poco para calentar el frío del aire. Ethan Cole se paró en los escalones del juzgado, observando cómo una multitud de reporteros se acercaba como buitres que rodean los restos moribundos de su pasado. Las cámaras destellaron. Los micrófonos se acercaron a él. Las preguntas volaban como fragmentos de cristal. «Señor Cole, ¿es cierto que entregó sus activos restantes? ¿Su amante lo chantajeó? ¿Todavía está en contacto con su esposa?» No dijo nada. El silencio fue su defensa final. A su lado, su abogado susurró: «No tienes que enfrentarte a ella en persona. La declaración jurada puede ser remota». Ethan negó con la cabeza. «No. Necesito ver que termine». Dentro, la sala del tribunal estaba fría y estéril, llena de murmullos. En la mesa de la defensa estaba Sabrina Voss, inmaculada como siempre, pero el glamour se estaba resquebrajando. Su piel, una vez impecable, estaba pálida. Sus ojos enrojecidos por las noches sin dormir. Llevaba la confianza como un disfraz ahora, uno que ya no podía pagar. Cuando el juez entró, todo el ruido murió. La fiscalía comenzó a presentar pruebas, capturas de pantalla, correos electrónicos, transferencias financieras. La voz de Sabrina grabada en una llamada telefónica sonó a través de los altavoces. «Si no paga, me aseguraré de que la fundación de su esposa arda con él». Un jadeo recorrió la sala. Incluso Sabrina se inmutó. Ethan observó su rostro con atención, pero no había satisfacción en verla desmoronarse. Solo agotamiento. Ella había sido el espejo de su peor yo, codiciosa, manipuladora, vacía. Cuando fue su turno de testificar, Ethan se levantó lentamente. «No estoy aquí para destruirla», dijo en voz baja. «Ambos construimos nuestras vidas sobre el engaño. La diferencia es que yo me detuve». El juez levantó una ceja.
¿Y por qué debería la corte creer eso, señor Cole? Porque ya perdí todo por lo que valía la pena mentir. El abogado de Sabrina intentó replicar, pero la evidencia era abrumadora. Los archivos filtrados, los pagos de chantaje, las cuentas offshore a su nombre. Todo pintaba la misma imagen. Cuando terminaron las declaraciones finales, la máscara de Sabrina se había roto por completo. Cuando llegó el veredicto, culpable de cargos de extorsión y fraude corporativo. Ella no lloró. Simplemente miró a Ethan, con los ojos brillantes, los labios temblando con algo entre el odio y la tristeza. Mientras los guardias se la llevaban, se volvió hacia él y susurró: «Crees que has ganado, pero la redención no borra quién fuiste». Él sostuvo su mirada con calma. «No, pero me permite empezar de nuevo». Afuera, la prensa se agolpó de nuevo, pero Ethan los ignoró. Bajó los escalones hacia el viento cortante. Los primeros copos de nieve se deslizaban por la ciudad. Pasó un escaparate de Tiffany, anillos brillantes bajo una suave luz amarilla, y pensó en el anillo de bodas de Clara, el que había dejado en la encimera de su cocina la noche que desapareció. Esa noche, Holt llamó. «Hiciste lo correcto», dijo. «Ella cumplirá condena. La historia se está desvaneciendo. El nombre de Clara está limpio de nuevo». «Verás, no lo hice por los titulares», dijo Ethan. «Lo sé. Pero el mundo ama un arco de redención. La gente ya te está llamando el hombre que quemó su imperio para reconstruir su alma». Ethan casi se rió. «No estoy reconstruido. Todavía no». Después de colgar, miró el skyline que brillaba bajo la nieve. Pensó en Galicia, las olas tranquilas, la pequeña clínica, la risa de su hijo. Por primera vez, la ciudad que una vez lo definió se sentía pequeña. Una semana después, llegó una carta a la cabaña de Clara. Sin firma, solo una frase escrita con la letra de Ethan. «Se ha ido. Eres libre». Clara la leyó 2 veces, sus dedos temblando. Luego la dobló pulcramente y la guardó en la caja de madera donde guardaba las cartas sin enviar, su archivo silencioso de todo lo que habían sobrevivido. Afuera, la marea entraba suave y constante, y en algún lugar a kilómetros de distancia, un hombre caminaba solo por la nieve, ya no huyendo de su pasado, solo hacia la posibilidad de la gracia. Capítulo 13. El jardín en la azotea. La primavera llegó tarde a Madrid ese año. Durante meses, la ciudad había vestido un abrigo gris. Pero en esa mañana, la luz del sol se derramó sobre las calles como una promesa. Ethan Cole se ajustó la corbata frente al espejo, casi sin reconocer al hombre que le devolvía la mirada. Ya no era el multimillonario de los trajes Tom Ford. Ya no era la desgracia de los tabloides. Los periódicos ahora lo llamaban algo diferente. El hombre que reconstruyó con honor. Habían pasado 6 meses desde la condena de Sabrina. 6 meses desde que Ethan se alejó del mundo que adoraba el dinero y los aplausos. En ese tiempo, había vendido su última propiedad, liquidado lo que quedaba de sus acciones y donado cada céntimo a la Fundación Noah para la Salud Infantil, nombrada en honor a su hijo. La junta directiva del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde se realizaría la conferencia principal, los había invitado a él y a Clara a hablar en la ceremonia de inauguración de la nueva ala pediátrica. No la había visto en persona desde Galicia. Las cartas habían reemplazado a las palabras, sus mensajes lentos y cautelosos, llenos de heridas suturadas, pero aún no curadas. Ahora, detrás del escenario en el brillante vestíbulo de mármol del hospital, sintió que su pulso se aceleraba mientras el presentador decía su nombre. «Demos la bienvenida a Clara Morgan Cole, fundadora de la Clínica del Puerto
y copresidenta de la Fundación NOAH. Los aplausos llenaron la sala. Ella subió al podio, radiante con un simple vestido azul marino, su cabello cayendo suelto sobre sus hombros. No se parecía a la mujer que él había dejado. Se parecía a la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Clara comenzó a hablar, su voz firme, medida. Cuando construimos esta ala, no se trataba solo de salvar vidas. Se trataba de reconstruir la fe en nosotros mismos, en la compasión, en la idea de que las personas pueden cambiar. Hizo una pausa, luego lo miró directamente a través de la multitud, incluso aquellos que lo han perdido todo. El público murmuró suavemente. La garganta de Ethan se apretó. Por un momento, el mundo se quedó en silencio entre ellos. Cuando fue su turno, caminó hacia el podio lentamente, las manos ligeramente temblorosas. He pasado la mayor parte de mi vida construyendo cosas que tocan el cielo, dijo. Rascacielos, empresas, imperios. Pero todos se derrumbaron porque olvidé lo que importaba en el suelo. Mi esposa me recordó, a través de su fuerza, su silencio y su misericordia, que el mayor legado que un hombre puede dejar no está hecho de acero o vidrio, está hecho de perdón. No hubo aplausos al principio, solo quietud, del tipo que significaba que la gente estaba escuchando. Luego el sonido creció, ola tras ola, hasta que toda la sala se puso de pie en ovación. Después de la ceremonia, encontró a Clara parada sola junto al jardín, en la azotea del hospital. La ciudad se extendía debajo de ellos, bañada en oro. Noah jugaba cerca con una enfermera, riendo, el tipo de risa que alguna vez pareció imposible. «Hablaste maravillosamente», dijo ella sin volverse. «Dije cada palabra en serio», replicó. Clara lo miró, su expresión indescifrable. «La gente te está llamando héroe ahora». Ethan negó con la cabeza. «Los héroes no destruyen las cosas que aman». Ella sonrió débilmente. «Quizás los héroes son solo personas que aprenden demasiado tarde, pero aún así lo intentan». Se quedaron en silencio, el viento rozándolos. Luego ella dijo suavemente: «No pensé que vendrías hoy». «Tenía que hacerlo», admitió. «Necesitaba ver la vida que construiste sin mí». Clara se giró hacia él por completo. «No fue sin ti, Ethan. Fue por ti. Porque perderte me obligó a convertirme en alguien más fuerte». Su honestidad cortó más profundo que cualquier insulto. Sin embargo, también sanó algo en él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los tres, padre, madre e hijo, estuvieron juntos por primera vez sin miedo. Clara extendió la mano. Sus dedos rozaron los de él. «Él será lo suficientemente mayor para entender algún día», dijo suavemente. «Cuando pregunte quién eres, ¿qué debo decirle?» La voz de Ethan era baja, firme. «Dile que soy un hombre que olvidó lo que era el amor y pasó el resto de su vida aprendiendo a merecerlo». Epílogo. El peso de la gratitud. El aire fuera del hospital Monte Sinaí vibraba con la calidez de la primavera, el tipo de mañana neoyorquina que olía a café recién hecho y segundas oportunidades. Banderas ondeaban en la brisa sobre la gran entrada. El ala pediátrica Noah Cole. Un nuevo comienzo. Un año después de aquel día, Ethan y Clara se encuentran en Oporto, el lugar donde todo se había deshecho. En la terraza del River Café, el restaurante donde tuvieron su primera cena de aniversario, el cielo brilla sobre el río Duero. «¿Todavía extrañas el poder?», pregunta Clara. Él niega con la cabeza. «Solía perseguir los aplausos. Ahora persigo la calma. Y aprendí que la calma puede ser ruidosa de todas las maneras correctas». Noah corre hacia ellos con un dibujo.
«Papá, mira, un dragón». Ethan lo alza en sus brazos, riendo. «Un dragón fuerte, como tú». Clara los observa, el sol poniente reflejándose en sus ojos. Ella extiende la mano, tocando la de Ethan. No tenías que esperarlo. A veces la vida te sorprende. Y por primera vez en su vida, Ethan no sintió que había ganado una batalla o que había cerrado un trato. Sintió algo mucho más raro. Paz. Fue el tranquilo, tembloroso renacimiento de la confianza, reflexión y llamada a la acción. Amigos, esta es una historia sobre el verdadero costo de la ambición ciega. Ethan Cole lo perdió todo: su imperio, su reputación, su familia, para finalmente encontrar lo que importaba. Dinos en los comentarios, ¿cuál fue el momento más impactante de la caída de Ethan? ¿Crees que su redención es sincera o simplemente una forma sofisticada de expiar su culpa? Recuerda, no importa cuán lejos caigas, siempre puedes reconstruir. Si esta saga de traición y perdón te ha conmovido, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias que nos recuerdan que la curación comienza en el momento en que decidimos enfrentar nuestro propio reflejo. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que no es demasiado tarde.